Hola, muy buenas tardes. Estamos ya en el último evento de una serie de diálogos que hemos llamado Vivir la otra lengua, que es una forma de poner atención al detalle del oficio y también del arte de la traducción literaria. En este caso, vamos a tener nuestra conferencia de cierre con un invitado que viene justamente de las antípodas del mundo, porque en Brisbane, Australia, son justamente 13 horas de diferencia, por lo tanto está justamente al otro lado. Así que agradecemos que mientras el día está llegando hacia el final aquí en Chile, nuestro amigo Stuart Cook, que es poeta, académico y también traductor, se haya levantado tempranísimo para poder compartir con nosotros sus reflexiones acerca de la traducción. Y la responsabilidad de presentarlo cae sobre el poeta y también académico de la Escuela de Literatura Creativa de la Diego Portales, Kurt Folch. Adelante, Kurt. Gracias, Rodrigo. Gracias, Stuart, por acompañarnos. Para quienes nos escuchan, Stuart es completamente competente en castellano, así que no hay problema. Gracias, Stuart, de verdad, por acompañarnos. Sé que es muy temprano para ti allá. Nosotros estamos terminando el día, tú estás comenzando el sábado ya en donde estás. Tú estás en Brisbane. Como decía Rodrigo, Stuart es poeta, traductor, académico. Como poeta ha publicado ópera el 2016, Edge Music el 2011, The Blackbird el 2018, una traducción de Gianni Sicardi y el ensayo Speaking the Earth Languages, A Theory for Australian Chilean Postcolonial Poetics el 2013, que es algo así como hablando las lenguas de la tierra, una teoría para las poéticas postcoloniales de Australia y Chile, que es un detalle que nos interesa bastante, por supuesto, porque es extraño, pero quizá no tan extraño, ¿no? Que alguien tan lejano, en el mapa por lo menos, haya estado trabajando por tanto tiempo con tanta intensidad, tomando como referente, como objeto de estudio, la relación, ¿no?, que habría entre estas políticas postcoloniales entre Australia y Chile. Asimismo, junto a Peter Dini, es el coeditor de Transcultural Eco-Criticism, Global Romantic and Decolonial Perspectives. Eso está en prensa todavía. Ahí Stuart nos confirmará si está todavía en prensa. Es profesor de escritura y estudios literarios en la Griffith University en Brisbane, Australia. Y es también autor de este bellísimo libro que tengo la suerte de tener. Lo voy a mostrar. Este bellísimo libro de poemas. Esto fue publicado no me sé la fecha, del 2019, así que es un libro casi reciente, y créanme que es un bellísimo trabajo, un trabajo muy intenso. Stuart, yo quiero ser bien breve, insistir nuevamente en que nos hace muy felices, nos pone muy contentos que estés con nosotros. Sé que eres una persona que está también, como toda la gente que trabaja en la universidad, en un periodo difícil, complicado para el trabajo, lo que tenemos que hacer, así que el tiempo no le sobra a nadie y estás por allá lejos, muy temprano. Pero bueno, estás con nosotros, segunda vez que estás de esta manera virtual. Esta vez antes había estado de manera física, ¿no? Estuviste leyendo parte de tu poesía en nuestra facultad, y conociste a algunos de los profesores. Así que nuevamente saludarte, un abrazo a la distancia y te estamos escuchando cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias a Kurt y Rodrigo, y buenas tardes a todos, buenos días para mí. Antes de comenzar, quiero reconocer que vivo y trabajo en la tierra del pueblo Yogara, un pueblo indígena con miles de años de historia acá en este país.
Y también a la vez quiero rendir mis respetos a los antepasados y los ancianos de este pueblo y extender los mismos respetos a los picunches de Santiago también. Además, hay que decir que, bueno, llevo bastante tiempo sin hablar mucho castellano y también son acá las 6:30 de la mañana, así que discúlpenme por la calidad de mi pronunciación, que me va a complicar a veces. Escribí la charla en inglés y no hice la traducción que voy a leer ahora, así que por lo menos el texto que tienen ustedes con los subtítulos, ¿cierto? ¿Habrán subtítulos? Va a tener más sentido que yo, por lo menos. Pero ya, vamos a ver. En esta charla, entonces, quiero dar una idea general de lo importante que es la traducción para un proyecto colaborativo que he estado involucrado con el poeta huiche Juan Pablo Huirimilla. Como será evidente, he llegado a pensar en la traducción en un sentido muy amplio, no solo en términos de traducir un texto del español al inglés, por ejemplo, sino que como un proceso de composición imaginativo y especulativo que se produce cuando el poeta les pone atención a terrenos muy amplios de semiosis más que humana. Aquí me inspiro tanto en lo que he aprendido sobre el lenguaje y ecología de pueblos indígenas, como en desarrollos de los campos cambiantes de la biosemiótica y la cognición animal y también vegetal. En muchos contextos indígenas, el lenguaje humano no es una estructura separada y artificial que después se aplique o se superpone a los rasgos naturales en la tierra. En cambio, el lenguaje viene de la tierra. El mapudungún, por ejemplo, es un lenguaje de la tierra. También hay otros lenguajes de aves, de reptiles, insectos, mamíferos, árboles, lo que sea, que constituyen sistemas de signos totalmente distintos. De modo similar, una de las premisas subyacentes de la biosemiótica es que la semiosis, es decir, la creación e interpretación de significado, no es una especie de poder sagrado de uso exclusivo de los seres humanos, sino que es fundamental para todo lo vivo. Por eso, la investigación reciente sobre cognición animal y vegetal ha comenzado a revelar sistemas lingüísticos complejos no solo en ballenas y chimpancés, sino que también en varias especies de aves, hormigas y abejas, además de innumerables especies vegetales. En un mundo de tal plenitud semiótica, las posibilidades de traducción de pronto se multiplican al infinito, debido a que especies diferentes podrían tener lenguajes radicalmente diferentes, tanto en contextos indígenas como en el de la biosemiótica. Solemos descubrir que hay áreas significativas de coincidencia entre especies. Por ejemplo, es por medio de la interpretación de signos de la flora y fauna alrededor que la cacería, humano tanto como no humana, tiene éxito. Es con esta comprensión expandida y multiespecies de la semiosis que me he embarcado en mi colaboración con Huirimilla. Nuestra colaboración se localiza en una pequeña zona, el humedal Antenier, que yace a las afueras de Puerto Montt, allá en el sur de Chile, con la intención principal de proteger el humedal de la urbanización. Estamos desarrollando una etnografía poética del área para describir su importancia ecológica y su significación para la población huiche local, como una etnografía poética que nos imaginamos que será publicado
publicada algún día en español y también en inglés. Nuestro proyecto involucra tanto escritura, es decir, como poemas, ensayos, transcripciones de entrevistas, como traducción, sobre todo mis traducciones de poemas y conversaciones con Wirimilla del español al inglés. Pero como empecé a delinear más arriba, en muchos sentidos, escritura y traducción son dos actividades inseparables en este proyecto. Esto se debe a que en nuestras composiciones poéticas también nos interesa cómo articular la presencia de la humedad, incluyendo las múltiples maneras en que él mismo se expresa o produce signos para la interpretación, o produce signos que se resisten a la interpretación. Y como esta es una colaboración entre perspectivas australianas y chilenas, no indígenas e indígenas, Wirimilla y yo queremos explorar cómo podemos hacer que el humedal se mueva entre o a otros lugares, o cómo podemos traducirlo y lo que significa a otros contextos. Como ambos somos poetas, estamos privilegiando la poesía como el mecanismo que da coherencia a la variedad de perspectivas divergentes que, de acuerdo a Wirimilla, forman lo que él llama el geoterritorio de la humedad. Mientras que las explicaciones en prosa, como esta charla, son importantes, nuestro proyecto se basa en la premisa de que es a través de las estructuras más flexibles de la poesía que diferentes maneras de ver y entender de la humedad pueden correlacionarse mejor. Gran parte de nuestra documentación, por lo tanto, ocurre durante nuestros paseos por la humedad, en que emprendemos una composición poética abierta y también exploratoria. Es importante que nuestro proceso de composición no está dirigido hacia adentro para explorar nuestras interioridades. Asimismo, no nos interesa describir al humedal con detalles estáticos, intemporales, como si fuera un paisaje natural, inanimado, inhabitado. En el fondo, nos motivan las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo podemos entender la humedad en su contexto local y global? Segundo, ¿cómo a través de la poesía estamos protegiendo y compartiendo conocimiento importante sobre la humedad? Tercero, ¿cómo podría un conocimiento así moverse transculturalmente o ser traducido para lectoras y lectores no wichis y o internacionales? He escrito mucho sobre Wirimilla y su poética en otros lugares, así que no voy a dedicar mucho tiempo hoy a presentarlo. En cualquier caso, supongo que muchas y muchos de ustedes ya conocen algo de su obra. No obstante, creo que es útil que trate aquí a grandes rasgos mis propios intereses como poeta, dado que son los que me llevaron a este proyecto en primer lugar. Yo hice mi doctorado en la intersección entre los estudios indígenas y las humanidades ambientales. Como indica mi formación, me interesan en particular las aproximaciones no occidentales y decoloniales al medio ambiente y la ecología. He llegado a ver que la falla general de la literatura occidental para desarrollar una imaginación ecológica es indicativa del legado de la colonización y hegemonía europea. Como escriben Graham Hagen y Helen Tiffin, la clasificación y interpretación colonial necesariamente derivan en la destrucción o erosión de las aprehensiones alternativas de la fauna y el ambiente, bloqueando perspectivas sobre esas interacciones cruciales entre lo humano y lo extrahumano.
Una señal de neocolonialismo en gran parte del pensamiento contemporáneo, para mí, es el miedo penetrante del antropomorfismo. Mientras que el animado, filmado, fotografiado o pintado puede permanecer enmarcado y, por lo tanto, a cierta distancia, parece que el animal que habla en lenguaje desata ese mismo prejuicio que muchas y muchas de otra manera condenaríamos, que solo los seres humanos pueden hablar sobre las cosas y reconocerlas como tales, que los animales, en palabras de Martin Heidegger, son pobres de mundo, que el lenguaje animal solo es producto de la imaginación humana. Pero para ser franco, estas afirmaciones casi no me interesan. Con Val Plumwood, siento que la acusación de antropomorfismo suele cerrar la discusión en vez de abrir preguntas sobre relaciones convincentes entre especies. Como lo ha formulado Aaron Moore, el antropomorfismo es solo una falacia cuando se ignoran las continuidades innumerables y atractivas entre las esferas humana y animal. Mientras que, por supuesto, podemos rechazar el movimiento fácil y básicamente imperialista de declarar poder ver desde el punto de vista del otro, Donna Haraway nos recuerda que la concepción filosófica y literaria de que todo lo que tenemos son representaciones y no acceso a los que los animales piensan y sientan está errada. Descartando la fantasía de adentrarse en la cabeza del otro, aún podemos llevar a cabo cierto progreso semiótico multiespecies, basado en todo tipo de evidencia etológica, biológica y neurológica. Rechazar o declarar que no ser capaz de comunicarse o conocerse mutuamente con otras personas y criaturas, aunque sea imperfectamente, es una negación de relaciones mortales, de las que somos responsables y por las que respondemos. Como poeta, entonces, mi práctica creativa toma este reto, es decir, buscar relaciones multiespecies dentro de un medio literario que en su mayoría aún teme lidiar con ellas, como fuente de inspiración. Interesado en explorar una posibilidad radical de relación con lo más que humano, gran parte de mi práctica creativa en la última década ha involucrado muchas relaciones más que humanas. Mi penúltimo poemario, por ejemplo, se llama Ópera. Es una serie de colaboraciones con lugares particulares en Australia y también allá en Chile, en las que cada lugar fue tan importante en el proceso de composición como mi propia imaginación. Parte del ímpetu generativo de la colección derivó de un compromiso con un tipo particular de etología teorizada por Gilles Deleuze. Aquí el mundo está vivo con toda clase de entidades, desde ríos a cuervos y dunas, las que tienen modos de vida, historias, patrones de desarrollo y relación, o modos de afectar y ser afectados distintivos. En términos generales, una obra así depende de un entendimiento expandido de las diferentes comunidades que componen una cultura y la posibilidad de hacer traducciones creativas a través de dominios culturales y biológicos distintos. En mi relación con cualquier cosa, sea un organismo o un rasgo geológico, me estoy conectando con fuerzas y flujos, con lo que Deleuze con Guattari llamarían líneas de fuga, que a la vez constituyen esta cosa y la entrelazan con otras.
Y luego mi último poemario, Laia o Lira, se basaba en la premisa de que los seres no humanos no son un adorno o instrumento metafórico en la poesía. Por el contrario, la inteligencia poética está profundamente atada a los animales y necesariamente es así. Desarrollar una atención así tiene implicaciones inmediatas y profundas en el tipo de poesía que escribimos y en la manera en que entendemos de dónde proviene esa poesía. En esencia, cada poema de Laia intenta traducir la expresión de una especie o accidente geográfico, como una mosca doméstica, por ejemplo, un árbol de té o un estuario. Y todos son particular de Australasia, es decir, Australia y la parte de Asia en lo que está. Particular de Australasia al lenguaje humano, y para lograrlo incorpora biológica, geología, geografía, conocimientos indígenas y poesía de múltiples lenguas, además de mi propia poesía y detalladas notas de campo. El poemario se implica a sí mismo ecológicamente, trabajando etológicamente, o sea, establece una comunidad interconectada de cuerpos diferentes al ponerle atención a las vidas carnales de cuerpos particulares. Principalmente quería relacionarme con la ecología como una metodología, además de una estética, lo que implica no solo presentarles atención a los sujetos ecológicos en mi escritura, sino que además desarrollar un proceso de composición que dé cuenta de sistemas más amplios con participación de seres humanos y no humanos. Así, desde hace algún tiempo mi poesía no ha sido un evento monoespecie. A través del cultivo de prácticas de atención etológica, mi escritura se ha vuelto cada vez más inseparable de una forma de traducción abierta y creativa. Ahora, habiendo introducido algunas de mis preocupaciones, me gustaría volver a mi colaboración con Wirimilla y el humedal Antinir. Para nosotros dos, el humedal no es un paisaje sin vida o materia inerte, sino que está repleto de incontables fuerzas que se acoplan en formas de vida biológicas y espirituales. Nuestro trabajo, entonces, es traducir algo de esta plenitud a la poesía. Por lo mismo, un objetivo de nuestro proyecto es evitar la monodireccionalidad de la investigación antropológica tradicional. Pero tampoco nos satisface la alternativa comúnmente propuesta a este paradigma. Para nosotros, las formas de análisis autorreflexivas, como la autoetnografía, son casi igual de monodireccionales por su foco excesivo en el autor como sujeto de composición. En cambio, proponemos trabajar con un método investigativo distinto, basado en la composición poética, exploratoria de dos sujetos o objetos y sus relaciones con una localidad generativa. Esto implica una relación más o menos triangular entre el humedal, Wirimilla y yo, en que cada miembro de la relación responde a y es responsable por los otros. En otras palabras, en lugar de una relación dialógica, ya sea entre el investigador y su sujeto indígena, como antropología clásica, o entre el investigador y el humedal, como poesía romántica o escritura de la naturaleza, nos interesa establecer una relación trialógica de partes móviles y inestables. Aquí cada uno de los sujetos humanos podría volverse objeto en cualquier momento.
Por ejemplo, yo podría seguir a Wirimia por el humedal y registrar sus observaciones y historias. Sin embargo, él también me va a usar a mí como lo que llama un objeto de estudio, llevándome a sus clases en escuelas secundarias y primarias, en que sus estudiantes podrían preguntarme sobre mi propia cultura y historia. Del mismo modo, cuando llevamos estudiantes a excursiones por el humedal, él podría redirigir sus preguntas y dudas hacia mí. De manera similar, la traducción textual va en ambas direcciones. Mientras yo podría traducir sus poemas para ser publicados en inglés, a veces traducimos mis poemas en inglés al español y a veces podríamos compartir nuestros poemas con el humedal. En todo momento también el tercer sujeto-objeto, el humedal mismo, controla y delimita los parámetros de nuestras discusiones y relaciones, ya que nuestras excursiones se definen por su topografía y habitantes. Y nuestras composiciones poéticas son inseparables de lo que él nos revela. En un poema, por ejemplo, Wirimia escribe desde la perspectiva de una planta que es común en el humedal. A mi vez, traduciendo el poema, yo asumí temporalmente la misma perspectiva. Con el humedal como nuestro guía, tendemos hacia la historiografía modulada ecológicamente, alternativa bosquejada por Deborah Bird Rose, la que se dirige a la tierra misma, y así hacia un mundo vivo que tiene sus orígenes en el pasado y el lugar, que está en proceso de devenir, que intenta desarrollar relaciones interespecies que están siempre por llegar. Dentro de esta práctica de intercambio y traducción mutua y orientada ecológicamente, estamos interesados en aspectos de lo que Melissa Stocco llamaría autotraducción. El concepto de Stocco se refiere principalmente a los poetas mapuches que se autotraducen y que escriben y traducen sus propios poemas en mapudungún y español también. Para ella, la traducción se refiere no solo al movimiento entre lenguajes, sino que también a la transformación material de los cuerpos y las subjetividades mientras viajan entre espacios culturales indígenas y no indígenas, urbanos y rurales, tradicionales o disputados. Mientras que estamos de acuerdo con la teorización de Stocco sobre la traducción, para nosotros el sí mismo en la autotraducción puede ser algo más poroso. Donde Wirimia escribe sobre el humedal, por ejemplo, está traduciendo expresiones que son articuladas por la región de un super sí mismo, una entidad compuesta de más de un organismo consciente solamente. Lo que nos interesa entonces es lo que Deborah Bird Rose llama un concepto expandido del sí mismo, que incluye una apertura teológica al lugar y su historia, y por lo tanto, un concepto expandido del interés por sí mismo. De todos modos, para Wirimia y para mí, como para los autotraductores de Stocco, la composición produce un territorio de tránsito que disuelve a sujetos y objetos y establece una palabra poética móvil entre culturas y lenguas. En este territorio fluido encontramos ecos del tercer espacio de Homi Bhabha, en que podrían emerger formas híbridas y transculturales. Siguiendo la ontología del tercer espacio de Edward Soja, Stocco propone una trialéctica del espacio, en que este no es una síntesis de opuestos dialécticos en un terreno uniforme o estático, sino que es la
producción de posibilidades y alternativas por medio de reconstrucciones tentativas y desordenadas. Esta misma relación trialéctica tiene que ver con lo que decía más arriba. En nuestras composiciones, tanto Wirimilla como yo respondemos a una relación tripartita de subjetividades indígena, extranjera y no humana. En otras palabras, no puede haber ningún punto de foco único para mirada alguna. Por supuesto, hay un punto medio dentro de esta triangulación, pero es indeterminado y dinámico, en lugar de cruzado por la frontera entre dos coordenadas opuestas. En suma, nuestro objetivo es brindar lo que Clayton Eshelman podría llamar una lectura más compleja de la humedad. Nuestro proyecto no se basa en un tipo de conocimiento disciplinar, sea antropológico, arqueológico, ecológico o otro, sino que busca colaborar con todos estos modos de investigación, usando nuestra poesía como sitio para un bricolaje móvil y dinámico. Aquí nos interesa la poesía como una clase particular de nomadismo intelectual. Como dice Pierre Jaurès, los poetas y las poetas pueden ser los últimos de los menos afiliados, los menos especializados, por lo tanto, quienes tienen las manos más libres para pensar. Como poetas nómades, Wirimilla y yo somos practicantes generales de un rico espacio aspeado. Nuestro método poético pretende trazar esas geometrías no euclideas de la mente y la imaginación necesarias para las complejidades del multiverso de la humedad. Pero la poesía, como todo lo demás, no está libre de crítica o de calificación por parte de otras formas de entendimiento. Yo, por ejemplo, no quiero escribir poemas ahistóricos que remuevan a la humedad por medio de una trascendencia típicamente romántica de su contexto. Así que en lugar de privilegiarlo completamente, o por otro lado, en lugar de solo documentar hechos y observaciones, estamos acercándonos a esta mezcla inseparable de conocimientos huiches y no indígenas, usando la imaginación poética, además de una investigación y un trabajo de campo exhaustivos. Y ya, terminé. Gracias. Qué bien. Estoy con el micrófono abierto, parece. Perdón. Bueno, me imagino que Rodrigo también tiene algo que decir, pero bueno, me adelanté. Súper bien, impresionante el trabajo, Stuart. Yo conocía ya de tu trabajo algo, pero aquí en lo que acabas de exponer hay un montón de cosas que son, es como una síntesis, ¿no? Muy intensa de información y de posibilidades de entender la poesía no como una cuestión puramente de bueno, obviamente no una cuestión puramente de biblioteca y de sala de clase, es una manera de, se supone que la poesía es eso, ¿no? Una manera de entender, de proyectar, de traducir el mundo, pero la manera en que tú lo estás planteando amplifica esa forma de traducción que podríamos, en la que podríamos concebir la literatura y la poesía en particular. Es súper interesante. Yo sabía que estabas trabajando con cuestiones que tienen que ver con la ecología, el paisaje, pero, en fin, anoté un montón de cosas. Podríamos empezar, para ir en orden, hay algo que me interesa demasiado, que tiene que ver con la relación con los animales, pero antes de llegar a los animales, el paisaje.
porque tú la expones como algo vivo, está vivo, son flujos, tú citaste a Deleuze y Guattari, ¿cómo era? Son puntos de fuga, no eran flujos, no recuerdo cuál era la expresión exacta. Eh, ¿Cómo, preguntarlo, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida para poder traducir el paisaje así, digamos? Porque es como, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por lo geológico? ¿Empiezo por lo botánico, por lo vivo? O sea, todo está vivo desde la perspectiva tuya, todo está vivo, digamos, incluso lo inerte, entre comillas, ¿no? También es un flujo, también es energía. Me encanta esa visión, de verdad, la encuentro súper, la comparto, digamos, visceralmente. Pero tú cuando te sitúas en un paisaje, además tú hablas de la humedad, son muchas cosas esto, porque tú hablas del humedal, pero tú vienes de un paisaje que es bastante distinto, muy, muy distinto. Eh, ¿Cómo te sitúas, digamos? ¿Cómo lees, antes de llegar a los animales, cómo lees ese paisaje, digamos, cómo lo traduces? Um, Bueno, en primer lugar, contestando a a tu último punto, claro que el paisaje en muchos sentidos de Puerto Montt es distinto que el paisaje en donde vivo ahora, pero algo que me interesa muchísimo es algo como bueno, es una historia compartida entre el sur de Chile y la costa este de Australia. Todos eran parte de la tierra de Gondwana, se dice en Ya, español, okay, Gondwana. sí. Así que, yo soy bueno, yo vivo ahora en Brisbane, pero yo crecí en Sydney y también en Hobart, en Tasmania. Y no sé si conoces Tasmania, Kurt, pero No, cuando tú no estás en alcancé. Tasmania, se ve súper parecido al sur de Chile, porque Sí. hay montones de especies parecidos y casi iguales. Así que para mí, la primera vez que me fui al sur de Chile, me sentí en casa. Como, claro, estaba en Chile, pero igual me sentía súper cómodo, como ya reconocía el paisaje. Ya era algo como, Sí, comparten la latitud. sí, pero también las especies, las plantas, como sentía como era algo como parte de la familia, de la misma familia del país de donde vengo. Comprendo. Así que eso. Pero hablando de como el concepto como más amplio de cómo traducir un paisaje, cuando sí, todo está vivo y todo puede tener su propia lengua y todo puede hablar de una forma u otra. Claro que es una, es una pregunta súper grande, pero Sí, lo que es importante para mí, creo, es comenzar con la idea de que el cuerpo, mi cuerpo, es como la entrada que tengo al mundo. Así que lo que se siente en mi cuerpo, lo que pasa a mi cuerpo, es como el punto en que puede comenzar la poesía. Es decir, que sí, hay mucho que está vivo, hay mucho que puede ser poesía, pero no, todo no será poesía. Es como el poema que viene de este momento en el paisaje, solo puede ser algo de como un momento nada más, no va a ser como un poema comprendo. del paisaje completo, no es como una... sí, no he tratado, por ejemplo, de escribir, no sé, algo como los cantos de Ezra Pound, algo enorme que trate de todas las cosas de la humedad y cada cosa que vive allá. Es algo mucho más modesto, digamos, donde la poesía solo viene de vez en cuando como parte de todo este complejo de lenguajes y sonidos y signos. Sí, no Creo que sé si tiene entiendo, sentido. Sí. porque, digo creo porque eh, es- me parece, te lo digo sinceramente, todo esto es muy sofisticado, digamos, y al mismo tiempo son relaciones muy sutiles, digamos, va a contrapelo, eh,
con la forma en que uno, bueno, y tú lo dices, ¿no? Con la forma convencional con la que uno se enfrenta al mundo, con la que se enfrenta a los animales, a las plantas y al paisaje. La referencia, la cita que tú haces de Heidegger lo grafica, cuando habla de los animales, lo grafica, y eso para todos, digamos, ¿no? Lo grafica claramente. Y desde esa perspectiva, tu aproximación es muy subversiva, digamos. Esta, no digo que seas el único, por cierto que no, eh, pero es una perspectiva muy, o sea, puede ser muy radical para, Claro, sí. muy radical, ¿no? Porque tú estás diciendo que todo, finalmente estamos todos en un plano horizontal, ¿no? No hay una jerarquía en el eh, Múrfica, sí. digamos, no hay una Sí, cosa sí, antropocéntrica, ¿no? Que pone sí. al sujeto en el centro. Sin embargo, también dices, ¿no? El poema sucede en un momento y es el sujeto, en este caso tú o Rodrigo, yo, el que tiene que finalmente a través de ese sujeto se va a condensar ese poema. Eh, es súper complejo. ¿Cómo lidia esto, ¿no? Con la academia, con la literatura, con el momento en el que estamos? Digamos, es, Um, que- porque, disculpa, solo para terminar, es que estoy dando muchas vueltas porque estoy tratando de llegar a la cuestión, son muchas cosas. ¿Cómo lidiar esto? Porque en el fondo yo digo que es radical y es subversivo porque estás desplazando al sujeto, al hombre y la mujer, digamos, el ser humano, del centro de la cuestión, ¿no? Lo estás poniendo dentro, en la trama, digamos. Eh, Ujú, ujú. ¿Cómo resuelves eso con la academia, con la literatura, con el que vuelve a, ¿no? Inevitablemente te pone en el centro de algo? Um, eh, sí, es como exactamente como lo que dices, pero cómo lo resuelvo, por ejemplo, con la academia, es que sí, es cierto que para mí es un proyecto súper político y sí, viene de raíces radicales y porque para mí, como la idea de desplazar el humano, el hombre, mujer, lo que sea, del centro del mundo, del centro del mundo creativo, es parte de una tradición del pensamiento que ya conocemos muy bien. Por ejemplo, tiene que ver con el feminismo, desplazar el hombre desde el centro del pensamiento europeo, por ejemplo. También tiene que ver con el postcolonialismo, desplazar la cultura europea o blanca o lo que sea del centro del pensamiento chileno, australiano o lo que sea. Es como parte del mismo proceso de desplazar hegemonía, como decías, hegemonías de pensamiento para reconocer que, por ejemplo, antes de la colonización de Australia o también de Chile o lo que sea, eh, habían redes y relaciones súper fuertes entre humanos y otros seres y súper importantes. Um, y aún existen en muchas partes, pero con la llegada de los europeos, muchos de estos redes fueron rotos, destruyen mucho, como no solamente robaron tierra, pero también destruyeron, perdón, como estas relaciones entre humanos y otros animales y seres en el paisaje. Entonces, para mí es como parte de la misma proyecto político, el mismo proyecto político. Mm. Pero sí, es súper complejo. No es algo que yo tengo, no lo tengo súper claro tampoco en mi Mm. cabeza, es algo que sí. Tengo No, varias otras preguntas, pero dale, Rodrigo. Yeah. yo no sé, tú en tu escrito ahora, eh, intentas intentas explicar cuál es el balance de poder que existe en ti como autor y
con Juan Pablo como poeta compañero y no como sujeto de estudio, cómo tú te entregas también a las necesidades que él tiene con la comunidad, cómo lo observas a él relacionándose con el paisaje e intentas incorporar eso dentro de tu actividad. Yo eso lo puedo entender, pero me gustaría saber si tienes a mano algún escrito, algo ético donde eso suceda, porque yo entiendo que esto es un proyecto donde estás construyendo también las normas y lo estás también construyendo con cierto grado de sospecha. La diferencia es que esta es una sospecha sobre ti mismo. Entonces, cuando uno tiene sospecha sobre uno mismo, que no está mal, por cierto, pero porque eso se llama también introspección crítica, ¿ya? Pero eso también puede ser un poco castrador. Entonces, como tú hablabas que habías logrado generar textos así, tienes un ámbito de creación en eso, me gustaría saber si puedes compartir alguno, aunque sea en inglés, pero para poder entender, digamos, cómo logras vencer esa autocrítica y sentirte cómodo creando también, que eso es muy difícil. No, gracias, Rodrigo. Esa es una pregunta súper importante. Desafortunadamente no tengo nada a mano, pero si quieren, les puedo mandar unos ejemplos por correo y podrían compartirlos con lo que quieran. Pero la idea de, sí, la idea bueno, la cuestión de poder entre Wikimedia y yo es súper compleja y algo que, bueno, me preocupa mucho, me ha preocupado mucho, pero lo que pasa, bueno, lo que para mí es central, es súper importante, es el papel de la humedad, porque yo, cuando estamos en la humedad, yo no tengo ninguna forma bueno, no, esto no es verdad. Tengo control, tengo una forma de poder, pero es Pablo que tiene el control. Pablo tiene, por ejemplo, las ganas de ir y explorar una parte de la humedad. Pablo tiene, por ejemplo, el conocimiento de cómo lo que está en la humedad o lo que está pasando en la humedad tiene relación con su comunidad o con el comunidad más amplia de Puerto Montt. Entonces, y también es importante decir que Pablo escribe muchísimo más que yo, muchísimo más poesía. Entonces, en el proyecto final habrá como la mayoría del libro, digamos, será escrito por él. Pero hay que reconocer también que estoy acá hablando de esto solo y él no está, y él está en Puerto Montt sin una voz en este contexto. Así que también tengo una especie de poder acá también que tiene que ver con la manera en que hablo del proyecto y lo que quiero decir y eso. Pero sí, pero no tengo una respuesta sencilla para como es eso de la autointerrogación, porque eso me sigue complicando mucho, y como alguien que viene de esta tradición de, digamos, pensamiento académico, que tiene muchísima crítica, que funciona por la crítica, es algo que siempre creo que como un escritor, siempre tienes que luchar con eso un poco, porque la crítica y también como un hombre blanco, la autocrítica es súper importante, pero a veces si quieres comenzar con una especie de creación, tienes que ponerlo por el lado, pero no se puede olvidarlo. Es como, entonces siempre es como bueno, para mí hasta ahora lo siento como a veces como una lucha. ¿Cómo escribo? ¿Cómo puedo ser con la historia que tengo, con la cultura que tengo, con la persona que soy, a la vez que ser un poeta?
es algo, no tengo una respuesta, perdón. Sí. No, pero perdona Rodrigo. No, o sea, esa no respuesta, digamos, obvio, es un cliché, pero es una respuesta. Es un proceso. Nuevamente llegamos a la idea de que todo esto es un proceso. Lo que me gusta mucho es que hay un giro en esta idea del proceso, ¿no? Mencionaste las etapas que han ido, ejemplos que demuestran cómo la discusión sobre el sujeto, como sobre el ser humano, ha ido cambiando, mutando, como sacando capas que lo clavan en el centro de la discusión como el sujeto que traduce el mundo, ¿cierto? Es la inteligencia que traduce el mundo. Dentro de eso estás tú y viene la propia autocrítica que mencionaba, la introspección crítica que señalaba Rodrigo, y es tu lucha con el poema, y lo mismo sucede con Grimilla. Pero desde una perspectiva más amplia, que es la que está en tu texto, se produce este descentramiento del sujeto, ¿no? Y pasa a ser, y estoy tratando de entender, lo fundamental entonces es el lugar, siempre el lugar, ¿no? Más que el tiempo. Sí, siempre tiene que ver con el lugar, pero el lugar en un sentido importante que para mí viene de como como un conocimiento biológico. Es decir, que un lugar, como un terreno, un territorio, no es, está vivo, pero lo que significa es que los organismos que viven en un lugar son los que hacen el lugar, son los que crean el lugar. Es decir, que el lugar no es como un vaso en que ponemos organismos, un lugar es como la creación de los organismos. Así que sí, cuando estamos en el humedal y siempre estamos volviendo al humedal como el sujeto central en el proyecto, no es volver a un lugar como no sé, como una página blanco o algo así, es como volver al lugar como un ser o una colección de seres que tiene mucho que decir. No es no es un sitio tranquilo, en silencio, es un No, es sitio complejo. súper complejo. Sí, Súper claro. complejo. Ahora, ahí hay otro paso que es difícil y que en tu libro, porque tengo la suerte yo de conocerlo, que se resuelve de alguna manera. Digo de alguna manera porque nuevamente volvemos a la idea de que es un proceso. Vamos a saber en qué sigue tu propia introspección. Pero está este diálogo o esta corriente donde estamos tratando de sacar del centro de la discusión al hombre por ser el hombre simplemente, ¿no? Y por lo tanto tratar de bajar de su pedestal a la inteligencia, pero tú dialogas con la ciencia, ¿no? Y lo demostraste en el texto, dialogas con la ciencia, que es volver a la razón y a la inteligencia, ¿no? Digamos, estamos hablando de un viejo conflicto, pero que se está actualizando ahora políticamente de otra manera. Sí. Me imagino que estás a un tris de que te consideren algo así como un sujeto peligroso para el progreso de la humanidad o del, no sé. No, es una pregunta excelente y sí es cierto que hay un conflicto entre esta especie de pensamiento y el proyecto general de las ciencias. Pero a la vez, por ejemplo, en las humanidades ambientales y también con unas ciencias más contemporáneas, digamos, hay mucho trabajo en desplazar como este proceso súper, ¿cómo se dice? Rational, el ¿Racional? racionalismo. Racionalismo, sí. Sí, eso, de las ciencias tradicionales. Y hay ahora una especie de ciencia, sobre todo de las ciencias ecológicas, en que sí, el ser humano y las relaciones entre el ser humano y otros organismos
es más importante que el acto de separar o poner una separación entre el científico y el mundo que él o ella observa y conoce. Una ciencia entonces que tiene que ver más con relaciones que con objetos de estudio. Y hay también gente como Donna Haraway y Deborah Bird Rose, que son de las humanidades, pero les interesan mucho las ciencias y han buscado maneras de formar una sistema filosófica, digamos, que trata de entender o trata de buscar una manera de sacar el conocimiento de las ciencias sin seguir con la separación que hacen muchas veces. Pero lo que dices es exactamente así. Con este problema que explicaste, es más o menos el centro del proyecto de las humanidades ambientales. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el cambio de climático global? Cuando por un lado es la separación entre el humano y los otros seres que es el centro del problema, pero también son las ciencias que tienen el conocimiento que nos va a ayudar, ¿no? Es como el problema central de las humanidades ambientales. Me imagino el conflicto que se presenta para el poeta inmerso en eso, ¿no? Porque el lenguaje ¿no? Se impone, ¿no? Y uno quisiera resistir esa imposición. Los dos últimos intelectuales teóricos que no son teóricos, son filósofos, ellos son de Australia, ¿no? No, uno es allá de California, pero bueno, los dos son de los Estados Unidos, pero Deborah Bird Rose vivió mucho tiempo en Australia, entonces como media australiana, pero sí. Sí, pero hay como, sí, hay sí, muchas personas ahora están como en este campo de estudio. Es algo que se está creciendo súper rápido, Sí. Pero sí. Sí. Es precioso, sí. ¿Y qué autores, qué poetas tú piensas que fueron los que empezaron a abrir ese campo? No me refiero al campo, a las humanidades, no me refiero, digamos, al pensamiento ecocrítico dentro de las humanidades, sino que me refiero directamente en la poesía. Por ejemplo, no sé, además de estoy pensando hacia atrás, además de un Gary Snyder, ¿tú ves más atrás que él? Porque no sé si es que tú podrías mencionar No, alguno. sí. No hay, bueno, para mí sí, son muchos, pero sobre todo hay como varios poetas indígenas, como Paro Wirimilla, pero también Leonel Leonlaf y muchos de acá también, que para mí fue súper importante en abrirme al concepto de que la cultura no es solamente como un tema de lo que construyen los seres humanos. La cultura puede salir de la propia tierra, pero también es importante decir que, sí, súper importante también para mí han sido muchos poetas de allá que vienen de una tradición que, no sé, se puede llamar barroco o neobarroco. Y hablo de, por ejemplo, la residencia en la tierra de Pablo Neruda, pero también mucha poesía de Pablo de Roca y Coral Blacho de México, lo que sea, pero este estilo de poesía es algo que yo no creo que existe en inglés, es algo que me encanta y me encanta tanto porque el barroco para mí es como una muestra de cómo de un mundo súper ruidoso, pero súper mezclado, pero también súper bello. Es como hay todo en el barroco, hay mucho sentimiento, hay mucho pensamiento, hay mucho ruido, hay como
hay pensamiento en todos los materiales que hay, aunque no estoy diciendo que Pablo Neruda era una persona como súper ecológica. Bueno, sí, en un sentido, pero no es el punto. El punto es que esta forma de poesía para mí fue súper importante, como una llave, algo que para mí abrió una puerta a un mundo más complejo y también más bello que lo que hace la poesía en inglés para mí. Por eso para mí es súper importante, como esta tradición de poesía de allá. Y sí, sin descubrir, por ejemplo, Pablo de Roca o también Pablo de Neruda o Gabriela Mistral, no creo que no estaría aquí hoy día hablando de estas cosas. Sí. Genial. Pero eso es otro tema, tal vez. Sí. Sí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y solo resta agradecerte, Stuart, que te hicimos comenzar el día antes de que fuera una hora decente. Eso es una prueba de tu generosidad y también los que son reales, que has construido con Chile y con la literatura latinoamericana. Traes oxígeno nuevo a nuestro ecosistema de ideas. Sí, de todas maneras, de todas maneras. No, muchas gracias, Rodrigo y Kurt, y me encantaron sus preguntas, fueron buenísimas. Muchas gracias. Gracias a ti, Stuart. Qué bueno volver a verte. Esperamos que, sí, que el mundo gire y podamos volver a encontrarnos. Sí, nos hablamos. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Gracias Chao, a ti. Chao. Gracias. Saludos a Pablo Roca Gatuno. Sí, no está, pero Está ya, bien, la próxima vez.